O si sos un trabajador asalariado que gana 30.000 pesos, sos un argentino que tiene que ayudar a que este país sea más justo. Seas un pequeño empresario que tiene un pequeño capital con 5 o 10 trabajadores, seas un trabajador asalariado jerárquico que está ganando 30.000 pesos. Ayuda a que el país sea más justo. Esa es mi visión. ¿Esto qué quiere decir? Que habría que subir el mínimo no imponible, pero que eso podría ser parte de una reforma más general. Por ejemplo, si uno dice, todos los años el mínimo no imponible se va a subir en función de un índice general de paritarias, o sea, si las paritarias dan 22,3, muy bien, el mínimo no imponible se sube en función de algún tipo de índice de ese estilo, se resuelve esa discusión. Por otra parte, los trabajadores que ganan 12.000, 13.000, 14.000, tienen que aportar un poquito, 15.000, un poquito, no lo que están aportando en este momento, menos. Ahora, ¿cómo logro que esos trabajadores aporten menos y que el Estado no se desfinancie? Me parece que si no respondemos esa pregunta, lo único que hacemos es reclamar, pagar menos, pero no estamos dando una solución que es factible. ¿Cuál es la solución? Que el trabajador que gana más de 30.000 pague un poco más. Por ejemplo, todos sabemos que en ese impuesto hoy el trabajador que gana 40.000 pesos, 50.000 pesos, el gerente de una empresa que gana 50 o 100.000 pesos o 200.000, lo máximo que puede pagar es 35%. ¿Cómo es en otros países del mundo? No es así. No es hasta el 35% máximo. Hay países del mundo donde es 40, 50, 60. Yo sé, empezás a decir eso y hay gente que se asusta. Pero la verdad es esta. Si hay un impuesto que queremos que genere mayor igualdad, o sea, más justicia distributiva, los que ganan más tienen que aportar más. Entonces, le podemos el problema del Estado, que es un problema real, que es cómo tener ingresos para generar más educación, más salud, más infraestructura, mejores condiciones, más controles para que no haya trabajo no registrado. Todos esos problemas tienen que resolverse sin desfinanciar al Estado. Esto quiere decir, el movimiento obrero puede tener una estrategia que es incorporar en su agenda fuertemente, mucho más de lo que han hecho en el último año desde los sectores mayoritarios del movimiento obrero, la cuestión de los trabajadores no registrados y además ofrecer una solución política global al problema del impuesto a las ganancias, entre otras cosas quizá cambiándole el nombre, pero además haciendo que sea más justo, más progresivo, que los que ganan más paguen muchísimo más y los que ganan menos paguen muchísimo menos o no paguen nada, según los casos. Ahora, Alejandro, a vos, yo coincido, además sabes que coincido con tu posición. Ahora, eso va a generar una resistencia importante, o sea, va a haber sectores que, y no te digo por ahí el que gana 30, pero los que ganan 50, los que ganan 100, los que ganan 150, son una caja de resonancia social y política muy importante. Va a haber una resistencia fuerte desde ese lado. Entonces, esto no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Lo que tenemos que ver es de qué manera logramos que eso se pueda llevar adelante. O sea, que el gobierno sume las fuerzas necesarias como para que eso pueda llegar a aprobarse, porque eso es como sacarle un hueso a un Rottweiler, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Vos fijate lo que pasó con la reforma impositiva bonaerense. Exactamente, te iba a poner ese ejemplo. Que digamos, seamos honestos, es una reforma impositiva muy moderada, porque hay gente que tiene muchísimas hectáreas y lo que paga de impuestos es escandaloso, escandalosamente bajo. ¿Cuál es el problema de fondo? Si vos mirás la historia social, lo que vos vas a encontrar es que tenés gente, nosotros mismos movilizándonos para más educación pública porque no hay escuela acá, más salud pública porque el hospital no funciona, mejores condiciones de trabajo, más salarios, pero no hay nadie que se movilice para que los que tienen dinero paguen los impuestos. Tenemos un problema ahí. Cuando viene la reforma impositiva bonaerense, que es muy moderada, debería ser mucho más clara y más progresiva y ser mucho más clara en ese sentido de grabar y recaudar plata de esos sectores, vos tenés una movilización de ese pequeño grupito. Ahí yo quiero hacer un alto, porque yo quería ir a este punto, Alejandro. O sea, porque inicia la editorial Ariel y dice, bueno,
cómo estamos con el movimiento obrero. Y acá tenemos un ejemplo claro de que si tuviéramos, porque lo que vos estás diciendo es casi, te diría, sentido común. Totalmente. Casi te diría sentido común. El problema es qué fuerza política y social puede bancar esa reforma. Y es acá donde aparece el problema del movimiento obrero organizado. Es acá donde se ve en toda su magnitud el problema que tenemos cuando decimos no tenemos como trabajadores un programa que tenga estos aspectos, por ejemplo, que contenga un planteo, una solución y la manera de llevarlo adelante. También el gobierno tiene problemas con esto. También el gobierno tiene problemas en cómo construye ese consenso social. Yo siempre digo, más allá de que estamos sobre la base de que todos reconocemos los logros y estamos bancando un proceso de carácter prácticamente inédito o casi inédito en este país. Más allá de eso, también decimos, hay problemas en la generación de consenso. Y el mayor problema lo tiene aquel que tiene la mayor responsabilidad política. Siempre eso es así. Generar consenso es la mayor responsabilidad, parte de aquel que tiene la conducción. Y en este sentido, nosotros tenemos que hacer, desde nuestro lado, desde el movimiento obrero organizado, desde distintos lugares, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que esto sea así. Pero ahora, desde el propio gobierno tienen que ayudar a que esto pero vos fíjate, juntando todo lo que estábamos hablando, retomando lo que decía Ariel, es cierto, la cuestión del trabajo no registrado, la cuestión de que paguen impuestos los más ricos, en cierto sentido es sentido común, pero si uno toma las divisiones actuales del movimiento obrero, lo que vos tenés es que no hay muchos actores de esas 5 CGT que vos mencionabas, las más fuertes, las más visibles, las que tienen mayor presencia, no están colocando el centro ni en el trabajo no registrado, ni en hacer una propuesta que resuelva el impuesto a las ganancias. No hubo, o sea, casi todos los sindicatos se han pronunciado en favor de elevar el mínimo no imponible, lo cual es obvio, digamos, muy difícil, salvo un sindicato donde no haya trabajadores que paguen impuestos a las ganancias, todos los sindicatos van a pedir eso. Así. Bueno, y aún así igual lo piden. Bueno, ahora, ¿cuántos de esos sindicatos se han planteado la cuestión de si puede haber más del 35% para los sueldos mayores a 30.000 pesos? Vos decís que es sentido común, yo te digo que es muy poco común que un dirigente sindical firme un papel que diga el que gana más de 30.000 pesos que pague más del 35%. Yo no lo vi. ¿Puedo poner un ejemplo estúpido? ¿Puedo? Usted es un tipo muy formado, me asusta. De la madre patria de los Estados Unidos. ¿Qué pasó hace 6 meses atrás cuando mi presidente Obama dijo que le iba a cobrar más impuestos a los ricos? Claro. Se tuvo que callar la boca porque le comían la yugular. Y, a ver, yo creo que los demócratas y los republicanos son lo mismo, pero cuando la bruta crisis americana le hace a él salir a hablar de la educación, de la salud, y bueno, y tenemos que subir los impuestos a los que más ganan, no le prendieron fuego a la Casa Blanca de casualidad. Entonces vos decís, a ver, esto que recién Claudio decía, bueno, ¿cómo hacés para que los tipos que... Bueno, ¿qué pasa a ver con la inflación y con el dólar? Cuando vos subís, automáticamente el empresariado